Bueno, muy bien, aquí estamos, continuando en la 99.9 y por supuesto con un tema que para nosotros es absolutamente recurrente, la necesidad de insistir con la cuestión educativa en la República Argentina. Para hablar de esto está Facundo Lancioni, secretario general del SEDUCA, Sindicato de Educadores Argentinos. Facundo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo va? Bueno, bien, bien. Lo primero que quiero preguntarte, a ver si nos das una aproximación al tema. ¿Cómo se explica la reelección de Roberto Baradel en el SUTEBA? ¿Hay una defección de los educadores que no están afiliados? ¿Qué dimensión tiene una elección de esas de la cual se habla, pero no se dan datos de cómo fue la elección en sí misma? Bueno, primero hay que tener en cuenta que de los 500.000 docentes que tiene la Argentina, el 30% están afiliados a un sindicato docente. De ese 30%, Baradel solamente tiene el 7%. O sea, primero, no representa a la comunidad educativa completa. Él no representa a todos los docentes. Y ese grupito que ellos representan fueron la gente que lo votó de forma, si fue transparente o no, eso no lo puedo ahora decir, pero hay una desconformidad completa de los docentes, ¿no? Que no están afiliados a su sindicato. Pero hay que decir algo muy importante. A ver, Baradel, o sea, SUTEBA no representa a los docentes, la voz de los docentes. La voz de los docentes y la voluntad de los docentes lo representamos nosotros, se educa. Baradel representa a su bolsillo nada más, a sus intereses personales, que lo que hace es destruir la educación pública del país como estos últimos 30 años. Ahora decime, ¿cómo se transforma esto que vos decís? Que acepto, que vos me digas, bueno, nosotros representamos a una mayoría que no está de acuerdo con esto, es decir, 7 de cada 10 no están de acuerdo, no están afiliados, 3 de cada 10 terminan Sí. decidiendo en un universo que compite con un sector de izquierda que hace Mm, como de contraprestación para que parezca que hay una oposición y demás, cuando son socios en tantas otras cosas estos grupos. ¿Cómo se sí. hace para introducir un cambio en este esquema? Mira, hablando con el ex secretario de Educación de la Comuna de General Porredón, Uh-huh. director de escuela él, hombre que ha pasado por el funcionariado, me decía de la situación desesperante que tienen con falta de nombramiento de docentes, con uso abusivo del sistema de licencias. ¿Cuál es la fórmula de acción? No ya de definiciones, que están muy bien, de acción para cambiar esto. La acción primero es tener una decisión política de un gobierno que le interese la educación, que no sucede con este gobierno actual, primero y principal. Segundo, un sindicato comprometido también para modificar, ¿no?, de fondo la educación. Y no nos tiene que temblar el pulso. Tenemos que tener una decisión firme, concreta, de modificar todos los mecanismos que existen hoy en el Ministerio de Educación para tomar decisiones ante cualquier cambio que haya que hacer. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires, los docentes tienen miedo porque lo que manejan estos sectores políticos, ¿no?, que es el sector izquierda, el sector del kirchnerismo también, del brazo de SUTEBA educativo, lo que hacen es extorsionar a los docentes para que se afilien o tenerlos bajo sus alas, entre comillas, para la toma de cargos. Acá el sistema educativo no está transparente, no está digitalizado en la provincia de Buenos Aires, como nos hicimos nosotros en la capital federal. Nosotros en la capital federal, ¿qué hicimos? ¿Qué propusimos? Transparentar todas las tomas de cargos, todo el tema de licencias, todo digitalizado, todo transparente está en la ciudad. Esto mismo que hicimos del sindicato nosotros en la ciudad de Buenos Aires,
queremos hacerlo en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros ya estamos por ingresar la semana que viene dos proyectos de ley para transparentar todas las tomas de cargos. Ahora, va a haber una oposición, en realidad el oficialismo no lo va a aprobar porque no les conviene, porque ahí pierden poder, porque hoy un docente para tomar un cargo tiene que pasar por su TEBA, tiene que pasar por estos sindicatos y por estos sectores políticos. Y si no pensás igual, a ellos no te dan los cargos o la licencia. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en la provincia de Buenos Aires asciende un docente que milita ese sindicato, o un delegado, que yo a los delegados los separo de la comunidad educativa, porque el docente, la mayoría de los docentes, somos docentes por vocación, por amor. Este grupo que representan estos muchachos no son docentes, son delegados y son militantes K, que no les interesa el progreso de la educación en el país. Lo único que les interesa son sus progresos personales, no ir a trabajar, y en muchos casos también cobrar planes sociales. Hay muchos docentes que no van a trabajar y que los mandan a cortar la calle, pero son docentes delegados, ¿no? Entonces, primero tenemos que empezar para cambiar todo este sistema educativo que está quedando obsoleto y lo está manejando Baradel. Tiene que haber una decisión política, una decisión sindical, también un sindicato docente como SEDUCA, como nosotros, y que no tiene que temblar el pulso, porque esto no es castigar a los, no, tiene que venir un gobierno decidido a transformar el sistema educativo, a modificar el estatuto docente, no solamente el estatuto docente de cada jurisdicción, sino armar un estatuto docente marco a nivel nacional que esté regulado por tres patas: por el Estado, por un sindicato comprometido que quiere sacar la educación adelante como se educa, y también los padres, la sociedad. Bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Los padres estuvieron muy activos. Hoy pareciera que los grupos que se habían nucleado en padres organizados están como fuera de juego. A lo mejor esto tiene mucho que ver con que las escuelas más afectadas son las de los deciles más bajos, ¿no? Las más pauperizadas, donde, bueno, la necesidad de trabajar está por encima de cualquier otra situación que uno pueda pensar o plantearse. Exactamente. Hoy, como estos días estuve exponiendo los datos del observatorio de SEDUCA. Miren, nosotros tenemos el sueldo básico nacional de 50.000 pesos. Hoy un planero gana 70. No podemos sacar la educación adelante con docentes pobres. Y esto es una desidia educativa de los últimos 20 años. Primero, una pata fundamental que tenemos que empezar a trabajar es garantizarle un piso salarial a los docentes digno, ¿no? Después, condiciones laborales. Hay escuelas que se caen a pedazos, entonces, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, va a ser muy difícil sacar a la educación adelante con chicos y docentes pobres. Nosotros tenemos, hoy, en la provincia de Buenos Aires tenemos chicos que van a comer a las escuelas. Y en la ciudad también, y en todo el interior también del país. Pero hoy también los docentes van a comer a las escuelas. Hoy tenemos muchos docentes pobres, y esas paritarias nacionales, con estos pisos salariales de pobreza, la arreglan estos mismos muchachos, ¿no?, con este gobierno. Y no les interesa plantear un aumento. Vino un bono hace poquito a los planeros,
Está perfecto, pero y a los docentes no. Entonces, hoy la educación no es prioridad, no les interesa. Entonces, primero tenemos que empezar a garantizarle también buenas condiciones salariales a los docentes, para que puedan ir a las escuelas. Ahora, te pregunto, llevamos hablando de las buenas condiciones salariales de los docentes por lo menos 30, 35 años desde la Carpa Blanca como mínimo. Se crearon fondos especiales para justamente mejorar el salario docente. ¿Alguna noción de qué ha pasado con todo ese dinero? Mirá, todo ese dinero fue repartido, pero a los docentes van a las escuelas, a los docentes de base, a los docentes de vocación, esa plata no les llegó. Hoy los docentes, es un dato, esto es un dato, está en el recibo de sueldo, está debajo de la canasta básica. Sí, en ese sentido, a ver, convengamos algo, ¿no? El proceso de empobrecimiento argentino vía inflación es brutal, nos tiene afectados absolutamente a todos, está todo fuera de lugar, Sí. claramente, ¿no? Todo está fuera de lugar, claramente. Sí, nosotros tenemos que empezar a trabajar seriamente en la educación como prioridad. No solamente, yo hablo de salario docente como un punto, ¿no? Es un punto importante, sí. Pero también otro punto importante es la calidad educativa. Hoy un docente que toma un cargo se puede jubilar con ese cargo y nadie los obliga a capacitarse, a formarse. Bueno, y cuando se los quieren formar como en Capital Federal terminamos en un escándalo, ¿no? Termina en un escándalo, y eso está mal, porque la capacitación y la actualización docente no es un castigo, es un perfeccionamiento docente que impacta directamente, positivamente, en la calidad educativa de los chicos. Entonces, obvio. Hoy, cuando se discute, nosotros lo estamos planteando también, no solamente discutir paritaria, que es muy importante, sí, pero también otras cosas, como la calidad educativa, la transparencia del sistema educativo. La calidad educativa es fundamental. Hoy un docente, lamentablemente, no se capacita. Entonces, nosotros también estamos planteando un sistema de evaluación docente, ¿no? Para que permita tener datos transparentes, estadísticas, y generar acciones concretas desde el sindicato para capacitarlos gratuitamente. Entonces, con un compromiso del Estado y de los sindicatos, se puede modificar, se puede cambiar. El tema es que no hay compromisos. Estamos acostumbrados a un sindicalismo mafioso que solamente les importa sus intereses personales y no la de los chicos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que representamos docentes que están con chicos, que son los futuros de nuestro país. Entonces, la calidad educativa es muy importante, pero para eso necesitamos evaluar a los docentes. Si evaluar a los docentes no es un castigo, ¿no? Porque a veces los docentes, no, pero no evaluar, no, te vamos a evaluar para saber en qué condiciones está el sistema educativo. Y te vas a evaluar porque si no estás dentro de los parámetros, tendrás que hacer el esfuerzo de llegar a los parámetros para merecer dar educación, que es lo más importante. Facundo, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias por estos conceptos. Que tengas un buen día. Facundo Lancioni, secretario general de SEDUCA, Sindicato de Educadores Argentinos, que viene empujando por encontrar un lugar bajo el sol en un esquema en donde el dato sobresaliente es que 7 de cada 10 docentes no están afiliados a los gremios que terminan manejando y decidiendo qué se hace, o quizás decir qué no se hace con la educación en la Argentina. Ya continuamos.